Que el Señor les bendiga a todos. El día de hoy vamos a continuar con la lectura del libro de Zacarías. A continuación les leeré el capítulo número 5. La palabra del Señor dice así: El rollo volante. Alcé de nuevo mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo el ángel: ¿Qué ves? Y respondí: Veo un rollo que vuela. Su longitud es de 20 codos y su anchura de 10 codos. Entonces me dijo: Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido según lo escrito en el otro lado. La haré salir, declara el Señor de los ejércitos, y entrará en casa del ladrón, y en casa del que jura por mi nombre en falso. Y pasará la noche dentro de su casa, y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. La mujer en el Efa. Salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: Alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿Qué es? Y él dijo: Esto es el Efa que sale. Y añadió: Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí una tapa de plomo fue levantada, y había una mujer sentada dentro del Efa. Entonces dijo: Esta es la maldad. Y la arrojó al interior del Efa y arrojó la tapa del plomo sobre su abertura. Luego alcé los ojos y miré, y aquí dos mujeres salían con el viento en sus alas, y tenían alas como alas de cigüeña, y alzaron el Efa entre la tierra y el cielo. Dije entonces al ángel que hablaba conmigo: ¿A dónde llevan el Efa? Y me respondió: A la tierra de Sinar para edificarle un templo, y cuando esté preparado será sentado allí sobre su base. Capítulo número 6. Los 4 carros. Alcé de nuevo mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y los montes eran montes de bronce. Del primer carro tiraban caballos rojos, del segundo carro caballos negros, del tercer carro caballos blancos, y del cuarto carro fuertes caballos tordos. Entonces hablé y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿Qué son estos, Señor mío? Y el ángel contestó y me dijo: Estos son los 4 vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. Con uno de ellos salen los caballos negros hacia la tierra del norte, y los blancos salen tras ellos, mientras los tordos salen hacia la tierra del sur. Briosos salían, impacientes por ir a recorrer la tierra. Y él dijo: Id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Entonces me llamó y me habló, diciendo: Mira, los que salen hacia la tierra del norte aplacan mi espíritu en la tierra del norte. Coronación simbólica de Josué. Y vino la palabra del Señor a mí, diciendo: Toma ofrendas de los desterrados, de Heldai, de Tobías y de Jeraías, y al mismo día ve y entra en la casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde ellos han llegado de Babilonia. Toma plata y oro, haz una corona y ponla en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y háblale diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos: He aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor, y él llevará gloria, y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono, y habrá consejo de paz entre los 2 oficios. La corona será para Helen, Tobías, Jedaías y Gen, hijo de Sofonías, como recuerdo en el templo del Señor. Y los que están lejos vendrán y reedificarán el templo del Señor. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Esto sucederá si escucháis obedientes la voz del Señor, vuestro Dios. Capítulo número 7. El ayuno que Dios reprueba. Y sucedió que en el año 4 del rey Darío vino la palabra del Señor a Zacarías, el 4º día del mes 9, Quisleu. La aldea de Betel había enviado a Sarecer, a Regemmelech, de sus hombres a implorar el favor del Señor, y hablar a los sacerdotes que eran de la casa del Señor de los ejércitos, y a los profetas diciendo:
¿Debemos llorar en el mes quinto y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años? Entonces vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos, diciendo: Habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes, y di: Cuando ayunabais y os lamentabais en el quinto y el séptimo mes, durante estos 70 años, ¿ayunabais en verdad por mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas palabras que el Señor proclamó por medio de los antiguos profetas, cuando Jerusalén estaba habitada y próspera en sus ciudades a su alrededor, y el Negev y la tierra baja estaban habitados? La desobediencia, causa del cautiverio. Entonces vino la palabra del Señor a Zacarías, diciendo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos: Juicio verdadero juzgad, y misericordia y compasión practicad cada uno con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros. Pero ellos rehusaron escuchar, y volvieron la espalda rebelde, y se taparon los oídos para no oír. Y endurecieron sus corazones como el diamante, para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Y sucedió que como ya había clamado, y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron, y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos, sino que los dispersé en torbellino entre todas las naciones que no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin que nadie fuera ni viniera. Convirtieron la tierra deseable en desolación. Capítulo número 8. Promesa de la restauración de Jerusalén. Y vino la palabra del Señor de los ejércitos, diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos: He celado a Sión con gran celo, sí, con gran furor la he celado. Así dice el Señor: Volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Así dice el Señor de los ejércitos: Aún se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano por causa de sus muchos días. Y las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en sus calles. Así dice el Señor de los ejércitos: Si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, ¿será también muy difícil a mis ojos? Declara el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos: He aquí, salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Así dice el Señor de los ejércitos: Sean fuertes vuestras manos, vosotros que escucháis en estos días estas palabras de la boca de los profetas, los cuales hablaron el día en que se pusieron los cimientos de la casa del Señor de los ejércitos para la reedificación del templo. Porque antes de aquellos días no había paga para hombre ni paga para el ganado, y no había paz para el que salía o entraba a causa del enemigo. Y yo puse a todos los hombres unos contra otros. Pero ahora yo no trataré al remanente de este pueblo como en los días pasados, declara el Señor de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto, la tierra dará su producto, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo herede todas estas cosas. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré para que seáis bendición. No temáis, más sean fuertes vuestras manos. Porque así dice el Señor de los ejércitos: Tal como me propuse haceros mal cuando vuestros padres me hicieron enojar, dice el Señor de los ejércitos, y no me he arrepentido. Así me he propuesto en estos días volver a hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá. No temáis. Estas son las cosas que debéis hacer. Decid la verdad unos a otros. Juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. No traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro. Llaméis el juramento falso.
porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Entonces la palabra del Señor de los ejércitos vino a mí diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Amad, pues, la verdad y la paz. Así dice el Señor de los ejércitos: y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a otra diciendo: Vamos sin demora a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un judío diciendo: Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Capítulo número 9. Castigo de las naciones vecinas. Profecía de la palabra del Señor contra la tierra de Hadrac y Damasco, su lugar de reposo, porque hacia el Señor están dispuestos los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Porque hacia el Señor están dispuestos los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Y también Hamat, que linda con ella, y Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Tiro se ha edificado una fortaleza y ha montado plata como polvo y oro como barro de las calles. He aquí el Señor la despojará, arrojará al mar su riqueza, y ella será consumida por el fuego. Ascalón lo verá y temerá, también Gaza. Se retorcerá con gran dolor, lo mismo Ecrón, pues su esperanza ha sido confundida. Además, perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Un pueblo bastardo habitará en Asdod, y yo destruiré el orgullo de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Entonces él será también un remanente para nuestro Dios. Será como una tribu en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Y yo acamparé junto a mi casa como un guardián para que nadie vaya ni venga. Y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora he visto con mis ojos. El futuro rey de Sión. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que el doble te restituiré. Porque entesaré a Judá como mi arco, y cargaré el arco con Efraín. Incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero. Entonces el Señor aparecerá sobre ellos, y saldrá como un rayo su flecha. El Señor Dios tocará la trompeta, y caminarán los torbellinos del sur. El Señor de los ejércitos los defenderá. Ellos devorarán y pisotearán las piedras de la honda. Beberán y alborotarán como embriagados de vino. Se llenarán como tazón de sacrificio, empapados como las esquinas del altar. Los salvará el Señor su Dios aquel día como rebaño de su pueblo, porque como piedras de una corona brillan sobre su tierra. Pues, cuánta es su gracia y cuánta su hermosura. El trigo hará florecer a los jóvenes y el mosto a las doncellas. Amén. Hemos concluido la lectura de los capítulos correspondientes al día de hoy, de los capítulos del 5 al 9. A continuación les leeré el comentario bíblico del Ministerio Aviva Nuestros Corazones de nuestra hermana Margarita de Michelin.
Zacarías del 5 al 9. Dios mide el pecado. Nuestro Dios 3 veces santo aborrece el pecado. Cuando leemos su palabra, vemos las distintas formas con que ella nos los describe. En el capítulo 5 encontramos 2 visiones con referencias a la magnitud de Dios mismo. En la primera visión, versículos 1 al 4, el profeta vio un rollo que volaba, el cual medía 20 codos de largo y 10 de ancho. Para que comprendamos mejor, un codo era una medida de longitud usada por los judíos y otras naciones en la antigüedad. En nuestros días, la medida sería entre los 45 a 53 centímetros. Si haces la multiplicación con ambas cantidades, el resultado será de 900 a 1060 de largo y 450 a 530 de ancho. Para la confección de los rollos se usaba el papiro o piel de animales. Tanto los profetas como los escribas hacían uso de ellos para plasmar los mensajes que Dios les enviaba. Como este rollo era largo y ancho, no podía ser pasado por alto. Él mismo contenía la maldición por el robo y el juramento falso hecho en nombre del Señor. ¿Fue Israel culpable de solo esos 2 pecados? Por supuesto que no. Como nación ellos hicieron lo que Santiago 2:10 nos señala. Cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, se ha hecho culpable de todos. La segunda visión era de un efa con una mujer dentro, la cual contenía la iniquidad del pueblo. Un efa era una medida de capacidad equivalente a 22 litros. Esto nos indica que la iniquidad de Israel fue amplia y extensa. Con esas 2 visiones Dios quería que su pueblo entendiese cómo era su pecado ante sus ojos. En los versículos 9 y 10 leemos que 2 mujeres aladas tomaron el efa y la llevan a Sinar. Este es otro nombre para Babilonia, donde Israel sufrió su destierro. El pecado ofende a Dios y acarrea amargas y tristes consecuencias. Israel es un vivo ejemplo de cuán lejos podríamos llegar de no velar, orar y obedecer. Vivimos con un enemigo dentro de nosotros mismos, dentro de nosotras mismas, el corazón. De Jesucristo nos dijo que salen todo tipo de pecados e iniquidades. ¿Vives apercibido de esto? ¿Vives apercibida de esto? ¿Ves el pecado como Dios lo ve? En el capítulo 6, versículos del 1 al 8, Zacarías recibe la visión de 4 carros. Estos, guiados por caballos, salen de delante del Señor como 4 vientos y simbolizan el juicio que vendría sobre las naciones que atacaron a Israel. Este pasaje es muy similar al de Apocalipsis 6 del 1 al 8, y muchos estudiosos de la Biblia señalan que su significado apunta al juicio final. Cualquiera que sea la interpretación, lo cierto es que el Señor de toda la tierra juzgó a las naciones enemigas de Israel, y en un futuro juzgará a los enemigos de su Israel, la Iglesia. En los versículos 9 al 15 del mismo capítulo, vemos que el Señor le ordena a Zacarías coronar simbólicamente al sumo sacerdote Josué, quien era una representación de aquel cuyo sacerdocio sería inmutable y perpetuo, nuestro Señor Jesucristo. Luego de la coronación encontramos otra mención del renuevo de Isaí, esta vez mostrándonos algunas de las cosas que él haría. Vendría a su pueblo, edificaría el templo, estaría lleno de gloria, gobernaría como rey y será sacerdote desde su trono, haciendo consejo de paz entre ambos oficios, lo que significa que los cumpliría en perfecta armonía. Traería a los que están lejos, es decir, los gentiles, dentro de ellos todos nosotros, todas nosotras. Daría a conocer que fue el enviado por Dios y requeriría la obediencia de los que le oirían. Toma tu Biblia y constata por ti mismo, por ti misma, cómo estas cosas tuvieron cumplimiento en Jesús. La obediencia y la justicia proceden al ayuno. El mensaje que contiene el capítulo 7 va dirigido a los que habían vuelto del cautiverio
y ya llevaba un buen tiempo asentados en Jerusalén, a los que aún seguían desterrados y a todos los demás componentes de su pueblo. Era la época del ayuno del mes quinto, en el cual se conmemoraba la destrucción de Jerusalén y del templo. Este era el más relevante, porque de manera especial recordaban el incendio del lugar donde moraba la presencia del Señor. Como faltaba poco para la construcción final del mismo, querían saber si debían ayunar o no. Ya estaban en su tierra, faltaban solo 2 años para que terminase el cautiverio y todos se reunirían de nuevo. ¿Realmente era este ayuno necesario? La respuesta de Dios no llegó con un sí o un no, sino con una pregunta. ¿Habéis ayunado para mí? Aunque el Señor, por medio de los profetas, había declarado a sus antepasados con qué actitud ayunar, estos procedieron de forma incorrecta, lo que les condujo a un mero ritualismo. Ahora, a esta nueva generación, Dios les exhorta a no hacer lo mismo que sus padres. ¿Qué le importaba e importa más a Dios? Un corazón obediente, más que un ritual hecho en automático. Para Él, el juzgar conforme a la verdad, el hacer misericordia y piedad con el prójimo, no oprimir a la viuda, al huérfano, extranjero o pobre y no tratar mal en el corazón contra el hermano, era, es y será lo que tiene verdadero valor. Nuevamente se nos recuerda que estas cosas provocaron el desagrado divino, seguido por el destierro. ¿Cómo es tu adoración? ¿Te arrepientes cada vez que ves en ti una actitud automática al adorar, orar o ayunar? ¿Qué hay dentro de tu trato con el prójimo? ¿Procuras tratarlo como Dios requiere? Promesa esperanzadora. La respuesta de Dios continúa en el capítulo 8 con estas palabras. Volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte del Señor, monte santo. Con el fin del cautiverio y el regreso de los desterrados, Dios cumplió sus promesas, las cuales fueron dadas a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y otros profetas. El pueblo volvió, se reconstruyó la ciudad de Jerusalén, se reedificó el templo, se reinstauró el culto y Dios se hizo presente en la ciudad de la verdad llamada así, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Por igual vino a su monte de santidad, al que todos los pueblos subirían, para que se les enseñase acerca de sus caminos y así andar en sus caminos. Isaías 2:3, Miqueas 4:2. Pero aún hay más. Aunque la Jerusalén de ese entonces ya no existe, y a lo largo de la historia varios imperios se apoderaron de ella, derribándola para luego reedificarla según les pareciera mejor, Dios ha prometido renovarla completamente, de forma tal que jamás será destruida. En la Jerusalén de aquel entonces, Dios requeriría que sus habitantes se volvieran a Él de corazón y procuraran la rectitud de carácter y un estilo de vida santo. Capítulo 7, versículos del 8 al 10. En el capítulo 9, versículos 16 al 17, dicha idea vuelve a repetirse, dándonos a entender que los habitantes de la futura Jerusalén deberían procurar las mismas cosas. En la Sión celestial todo será perfecto y maravilloso. Esto debería servirnos de estímulo durante nuestros días sobre la tierra. Así que, con esta esperanza, vivamos la vida con todos sus desafíos, porque somos su pueblo. Él es nuestro Dios en verdad y en justicia, y un precioso lugar nos espera. Llegamos al capítulo 9, versículos del 1 al 8. Y de nuevo leemos el juicio sobre las naciones enemigas, lo cual se ha expuesto en esta y otras meditaciones. Pero al llegar al versículo 9 nos encontramos con otra gloriosa profecía. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno,
en un pollino, hijo de asna. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. En el cumplimiento de los tiempos, Cristo se vistió de carne, visitó la tierra y cumplió a nuestro favor todos los requisitos de la ley. Para hacer posible que hoy gocemos de salvación, afirmó su rostro y entró a Jerusalén tal y como nos enseñan los evangelios. Fue a la cruz a morir en nuestro lugar y allí pagó por nuestra paz con Dios. Resucitó y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, por nosotras, sus ovejas. Y cuando lleguemos a la Sión celestial y le veamos reinar con toda majestad, ha prometido que nos pondrá como piedras que brillarán en su corona. ¡Aleluya! ¿No son estas razones para alegrarnos y dar voces de júbilo? Amén. Con eso hemos concluido el comentario bíblico de nuestra hermana Margarita de Michelin. Y al igual, vamos a alegrarnos, vamos a dar voces de júbilo porque el Rey visitó la tierra. El Rey vino a la tierra, murió por nosotros, pagó por nuestros pecados, recobramos la paz con Dios y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, por nosotras que somos sus ovejas. Y cuando lleguemos a esa Sión celestial, vamos a verlo reinar. Vamos a verlo reinar y vamos a estar con Él por siempre. Esto nos debe de motivar a seguir adelante, a obedecerle, a amarlo con todo nuestro corazón y estar alegres y jubilosos. Porque somos hijas del Rey, somos hijos del Rey. Él es nuestro Padre y esto nos llena de esperanza, esto nos llena de tranquilidad y nos llena de paz. Porque un día vamos a estar con Él para siempre en su reino. Que tengan todos un lindo día y que el Señor les bendiga. Amén.